Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida al ciclo de webinar FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. Tenemos más de 350 inscritos de 22 países de América Latina y Europa. El día de hoy les traemos el webinar Hoja de Ruta Circular para el sector del cemento y el concreto, que será dictado por el señor Philip Fonta, fundador y CEO de Scrum Consult. En un momento en que nos hemos dado cuenta que el planeta Tierra tiene recursos finitos o que se regeneran a un ritmo mucho más lento de lo que se extraen y se consumen, el concepto de economía circular aparece cada vez más como un modelo virtuoso. Implica que el diseño de productos y servicios se realice desde el inicio, identificando la posibilidad de reutilización de diferentes materiales y recursos para limitar la cantidad de materias primas vírgenes y residuos finales. En este webinar se busca crear conciencia sobre el hecho de que el sector del cemento y el concreto deben tomar el liderazgo para transformar sus actividades a través del prisma de la economía circular. Philip Fonta tiene más de 25 años de experiencia con empresas privadas, instituciones internacionales, organismos de formulación de políticas y organizaciones no gubernamentales. Fue director de medio ambiente y luego jefe de desarrollo sostenible de Airbus, uno de los dos principales fabricantes de aviones. Philip aportó sus conocimientos como ingeniero técnico y su experiencia en escenarios económicos y de cooperación internacional al sector del cemento, liderando la iniciativa para la sostenibilidad del cemento CSI, proyecto del World Business Council for Sustainable Development, desde marzo del 2011 hasta finales del 2018. A principios del 2019, Philip decidió comenzar una nueva carrera como consultor experto a través de una empresa que creó bajo el nombre Scrum Consult, donde Scrum significa Sustainability, Corporate Responsibility and Uncertainty Management. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado a la derecha de su pantalla. Al final daremos un espacio para que el señor Fonta las responda. Philip, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Estoy muy encantado de poder mantener contacto con FICEM y sus miembros y mucho más a través de este webinar. Y me gustaría agradecer a María José García, Natalie y los miembros de FICEM por darme esta oportunidad. Voy a hacer esta presentación en español, que no es mi lengua materna, pero que aprendí en la escuela. Por lo tanto, lo pido un poco de indulgencia si mi español no está al nivel de calidad que podría esperar. Haré todo lo posible para hacer lo más comprensible posible. Entonces me voy a parar mi cámara, si lo puedo, para que cada uno pueda ver la presentación. Entonces, el objetivo de mi presentación es intentar hacer un análisis prospectivo sobre la posible salida de la crisis del COVID-19, lo que esto podría cambiar para diferentes sectores y en particular para el del cemento y del hormigón. Después de una breve introducción para presentarles mi empresa de consultoría en desarrollo sostenible, les daré una descripción general rápida de la situación, las consecuencias y limitaciones que puede traer la actual crisis de salud y las soluciones que podrían ser importantes para desarrollar, entre las que encuentran el de la economía circular. Concluiré sugiriendo que el sector tome la delantera, el liderazgo, para no dejarse dictar por las condiciones de su desarrollo futuro. Empezamos con una breve introducción. En primer lugar, para las personas que no me conocen, les doy una breve resumen de mi carrera y mi experiencia, muy rápidamente. Licenciado en Ingeniería de Aviación Civil, trabajé durante 20 años con Airbus, una de las dos empresas aeronáuticas más grandes del mundo. Allí ocupé cargos muy diversos, tanto en el ámbito técnico como comercial, siempre en relación con los clientes y para sus satisfacciones. Desde principios de la década del 2000,
cuando la conciencia sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible estaba menos desarrollada que ahora, decidí emprender este camino y desde entonces he estado trabajando en este sector en temas que están en constante evolución según el conocimiento y la conciencia del mayor número de personas. En 2011 me incorporé al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible en Ginebra, donde dirigí durante 8 años la Iniciativa para el Desarrollo Sostenible del cemento, la CSI. Con los miembros de la CSI hemos desarrollado un protocolo de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, una base de datos de estas emisiones y hojas de rutas globales o regionales bajas en carbono. A través de las relaciones con asociaciones regionales del sector, como FICEM, hemos podido cooperar para lanzar iniciativas regionales pragmáticas, como la hoja de ruta del CO2, que han demostrado la profesionalidad y anticipación del sector en la región. También he tenido la oportunidad de participar en importantes eventos climáticos globales como la COP21 en París en 2015 y otras reuniones ministeriales. Desde 2019 he creado mi propia consultoría en desarrollo sostenible, Scrum Consult. Scrum Consult es Sustainability, entonces sostenibilidad, Corporate Responsibility, responsabilidad corporativa y Uncertainties Management, gestión de incertidumbres. Aquí se puede ver lo que estoy haciendo, es comprender las expectativas de las partes interesadas, especialmente en términos sociales y ambientales, participar en negociaciones internacionales y plataformas colaborativas. Es también la aplicación de principios de sostenibilidad al perímetro de una empresa o de una organización, con la visión, la misión, la estrategia, el plan de acción, la comunicación. La aceleración y ampliación de la innovación sostenible y de soluciones eficientes, las tecnologías innovadoras para un cambio sistémico y también el monitoreo de tendencias y regulaciones emergentes, la evaluación de la materialidad, lo que es importante para las compañías, y también la consultación con las partes interesadas y la gestión de las relaciones. Entonces, ¿cuál es el estado de la situación a la hora que estamos haciendo esta webinar? En solo unas pocas semanas, un virus que inicialmente consideramos como inofensivo se convirtió en una pandemia mundial, lo que provocó numerosas muertes, casi 750.000, más de 20 millones de personas afectadas y un cese casi completo del comercio a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Lo que se consideraba imposible e inimaginable se ha hecho realidad. Cuando miramos el documento cada año por el Foro Económico Mundial, que evalúa los riesgos potenciales tanto en términos de su impacto como de su probabilidad, vemos que si el impacto potencial de las enfermedades infecciosas se hubiera identificado como muy alto, su probabilidad seguía siendo bastante baja en el análisis publicado a principios de 2020, cuando la pandemia aún no existía. Por supuesto, nadie debería estar encantado con esta experiencia, pero todos deberían aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre las condiciones futuras de un mundo en el que aspiramos a vivir juntos con otras especies animales en sus ecosistemas. El origen de la pandemia proviene de la creciente promiscuidad entre los humanos y otros ecosistemas. La reducción drástica del impacto de nuestras actividades y productos sobre el medio ambiente, la colaboración necesaria para reducir las desigualdades económicas y sociales, incluidos y sobre todo para necesidades esenciales como la salud, la nutrición y la educación,
y nuestra capacidad de anticipar y prepararnos para nuestra adaptación a fenómenos climáticos o de salud que podrían volverse recurrentes y luego convertirse en prerrogativas esenciales. El documento del Foro Mundial dice también que las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades mentales, han reemplazado a las enfermedades infecciosas. Esto es el diagnóstico hecho por el Foro Mundial en enero de 2020. Entonces vemos que la realidad parece diferente. Cuando miramos nuevamente el documento elaborado cada año por el Foro Económico Mundial, vemos que el impacto potencial de los eventos vinculados a la desregulación climática no solo es mayor que el de las enfermedades infecciosas, sino también mucho más probable. Y la crisis del COVID no ha cambiado nada en este punto, lo veremos en las próximas ilustraciones. Además, el cambio climático exacerba la incidencia de enfermedades infecciosas. El aumento de las temperaturas está expandiendo los hábitats amigables con los mosquitos más allá de los trópicos, propagando enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y el Zika a nuevas regiones. La polución local conduce a una degradación de la capacidad de respirar y puede causar daño crónico a los pulmones y otros órganos involucrados en la respiración, de modo que cuando se presente una enfermedad respiratoria como COVID, hay personas más vulnerables y casos muy severos para tratar. También es más difícil usar mascarilla cuando hace calor, permanecer encerrado sin poder salir y sin aire acondicionado y mantener contacto y una vida normal con personas vulnerables. Por ejemplo, en las residencias de ancianos tuvo muchas dificultades durante esta crisis. La crisis de la COVID-19 no cambia nada sobre el cambio climático. Es importante no confundir la polución y la contaminación local y el cambio climático global. Sin duda ha visto estas imágenes satelitales de China antes y durante la crisis del COVID, cuando la actividad económica estaba estancada. Reflejan una disminución de la contaminación local debido a la caída de las emisiones de contaminantes de corta duración. Para los contaminantes de vida corta, como los NOx y las partículas, lo que importa es el flujo de emisiones, la cantidad de emisiones. Si las emisiones caen, la concentración se va reduciendo rápidamente. Para las sustancias de larga duración, como el CO2, lo que importa no es el flujo de emisiones, es la concentración, el stock de estas sustancias, que no cambia si las emisiones caen por unos días o semanas. Se necesitaría un cierre de la economía comparable al del COVID cada año para reducir las emisiones de CO2 a un nivel compatible con el Acuerdo de París. Entonces, las consecuencias del cambio climático permanecen y los suelos secos provocan también incendios que destruyen muchos sumidores de CO2. Y las temperaturas cada vez más altas durante periodos cada vez más largos son difíciles de soportar y secan los suelos, provocando incendios, problemas para la agricultura y falta de agua potable. Entonces, todos esos fenómenos están continuando. Cada año, The Earth Overshoot Day, el Día Mundial del Rebasamiento, que representa el día en que la humanidad usó todos los recursos de la Tierra que la Tierra puede regenerar en un año, llega cada vez más temprano. Desde el casi equilibrio en 1970, con un día de rebasamiento establecido para el 29 de diciembre, nuestro modo de vida ha reducido este día al 29 de julio
en 2019. Aunque este desarrollo, en gran parte ligado a nuestra actividad económica, está sufriendo los trastornos de varias crisis más o menos violentos encontradas, y el de COVID obviamente lo demostrará este año, con el día del rebasamiento estimado al 22 de agosto, la tendencia se mantiene firme y preocupante a largo plazo. Nuestra economía es en gran medida lineal, basado sobre las 4 fases clásicas y tradicionales, esencialmente desde la revolución industrial, que son la extracción de materias primas, la fabricación de productos y servicios, el uso de los productos y la gestión de sus fines de vida en forma de residuos. La ilustración con el sector de la construcción es muy claro de esta economía lineal. Según el informe de la brecha de seguridad 2020, The Circularity Gap Report, nuestro mundo de hoy es solo un 8.6% circular. Entonces, es decir que no tenemos mucha actividad que tiene cuenta de esta circularidad en su actividad. A nivel mundial, la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y más de 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico proviene de la extracción de recursos y la transformación de materiales, combustibles y alimentos. Entre 1970 y 2017, la extracción anual mundial de material del mundo se triplicó. Las economías en desarrollo y altamente industrializadas son cada vez más responsables de una mayor participación en la extracción de materiales, principalmente debido a la construcción de nuevas infraestructuras. Incluso en mercados más maduros, como la de la Unión Europea, el impacto está lejos de ser significante. Un estudio de Material Economics evalúa las rutas para cero emisiones netas de la industria pesada en la Unión Europea y considera que la producción de materiales y productos químicos clave como el acero, el plástico, amoníaco y cemento emite alrededor de 500 millones de toneladas de CO2 por año, incluido la electricidad y las emisiones al final de su vida útil, o alrededor de 20% del total de la Unión Europea, o más de 50% de las emisiones mundiales del tráfico aéreo. Se ha encontrado que las emisiones de estos sectores son particularmente difíciles de reducir, sin afectar la demanda por materiales. Por lo tanto, podamos considerar que un modelo circular proporcionaría una solución reutilizando estos recursos sin limitar esta reducción de la demanda de productos y servicios. Al otro lado de la línea de la economía se encuentran a los residuos. Los residuos de construcción y demolición son uno de los flujos de residuos más pesados y voluminosos generados en la Unión Europea. Entre el 25% y el 30% de todos los residuos generados en la Unión Europea se componen de numerosos materiales, incluidos hormigón, ladrillos, yeso, madera, vidrio, metales, plástico, disolventes, amianto y suelo excavado, muchos de los cuales podrían reciclarse. Surge de actividades como la construcción de edificios e infraestructura civil, demolición total o parcial de edificios e infraestructura civil, planificación y mantenimiento de carreteras, pero el panorama no es homogéneo en Europa. Se aplican diferentes definiciones en toda la Unión Europea, lo que hace que las comparaciones entre países sean engorrosas, reciclados de menos del 10% a más de 90%. Y todo lo que decimos para la Europa puede encontrar en otras regiones, simplemente faltan los números, y entonces es porque lo he ilustrado con la Europa.
Entonces, ¿qué son las tendencias generales y qué camino estamos tomando? Primero, ¿cuál es la evolución de la población? La evolución demográfica se puede dividir en dos etapas. Desde la aparición del nombre hasta 1070 y 50, se caracteriza por un crecimiento demográfico muy lento, ascendente, paralelo a la expansión de los recursos económicos. Este periodo fue dominado por el descubrimiento, desarrollo y perfeccionamiento de las herramientas, el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, es decir, estuvo marcado por las primeras innovaciones económicas. Desde 1070-50 hasta la actualidad, como se ve en la figura, caracterizada por una gran expansión demográfica, producto de los cambios ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, a causa de las revoluciones agraria, industrial y tecnológica. Estas revoluciones permitieron la obtención de excedentes alimenticios con las cuales disminuyó el hambre y liberó mano de obra de las actividades agrarias. Este excedente de fuerza de trabajo en las actividades primarias comenzó a ocuparse en actividades industriales y terciarias. Las causas del acelerado crecimiento de la población son múltiples. La primordial es la disminución de la mortalidad. Este descenso se ha ocurrido como consecuencia de los avances sanitarios, económicos y tecnológicos que posibilitaron la desaparición de epidemias y la difusión de nuevas técnicas industriales. Es muy importante pensar en eso en este momento en que vivimos una epidemia sanitaria y que nos hace reflexionar en lo que podemos hacer para el futuro. La población se duplicó en 50 años durante este periodo y también el nivel de las clases medias. Entonces, lo que acentúa la demanda de recursos naturales para una tasa mucho mayor y más rápida que la capacidad de nuestra tierra para regenerarlos. Durante este tiempo, durante los últimos 40 años, la extracción anual de materiales se ha más que triplicado. A medida que la población crece y más consumidores ingresan a la clase media, se espera que la demanda total de recursos alcance los 130.000 millones de toneladas para 2050, frente a 50.000 millones en 2014. Eso es un uso exclusivo de la capacidad total de la tierra en más de 400%. Nuestro modelo económico lineal actual está llegando a un punto de inflexión. Para alcanzar la visión 2050 del Consejo Empresarial Mundial por un Desarrollo Sostenible, WBCSD, en la que no existe una partícula de desperdicio, la eficiencia de los materiales debe mejorar en un factor de 10, como se indica en los hallazgos del Factor 10 Institute en 1994. Según un informe de la OECD, se espera que la extracción y el consumo general de materias primas, tales como combustibles fósiles o minerales y materiales, se dupliquen aún más en los próximos 40 años. El cambio climático. Durante este tiempo, los eventos climáticos severos aumentan en intensidad y frecuencias y se desarrollan en nuevas regiones como el Atlántico Norte. Las destrucciones y las consecuencias son cada vez más dramáticas. Hoy, nuestro mundo está en un punto de quiebre y la crisis del coronavirus es, por desgracia, una ilustración angustiante que demuestra que, a pesar de todo el conocimiento tecnológico y el progreso, no podemos anticipar los riesgos vinculados a nuestro estilo de vida y incapaz de prepararse para posibles desastres que surjan de él. ¿Cuántas viviendas individuales destruidas en el paso de un ciclón devastador son reconstruidas de manera idéntica o casi
en el mismo lugar, sin anticipar que las mismas causas a menudo producen los mismos efectos, un nuevo ciclón comparable prevalecería nuevamente a estas mismas viviendas. Los indicadores que usamos, como el PIB, no son adecuados para medir las externalidades y sus impactos. Por ejemplo, la reconstrucción ligada al paso de un ciclón o un incendio aumenta el PIB, mientras que los costes e impactos de la destrucción no se tienen en cuenta de forma negativa. El sistema permanece sin cambios, basado en una economía lineal y aún más lineal. Según el informe de la brecha de circularidad 2020, nuestro mundo de hoy es solo un 8.6% circular. Aún más, la tendencia hacia un mundo circular no existe. Por el contrario, ya que esta cifra fue del 9.1% el año pasado, en 2019. Los impactos del COVID en la salud, en la economía, en la política, los impactos estratégicos y los impactos en la sociedad civil, que pregunta que el mundo de mañana no debe convertirse en el de ayer, tienen muy impactos en lo que podemos hacer, particularmente en nuevos estilos de economía. Y el individualismo en este tiempo prevalece sobre la colaboración, aunque la colaboración es necesaria para cambiar de sistema. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Diversas hojas de rutas en carbono, la del CSI, de Semburo o de FICEM, intenta encontrar soluciones para que la demanda de cemento sea compatible con las solicitudes de cambio climático para cumplir con el Acuerdo de París. Estas hojas de rutas fueron desarrolladas por iniciativa del sector. Se necesita más cemento neutro en carbono, cemento, hormigón y entorno construido, pero no hay una reflexión del sector sobre la demanda. Y otras partes interesadas lo hagan en plaza del sector. Por ejemplo, si nos miramos a la Comisión de Transiciones Energéticas, que reúne un grupo diverso de líderes de todo el panorama energético, de productores de energía, de usuarios de energía, de inversores, de organizaciones sin fines de lucro y académicos del mundo desarrollado y en desarrollo, han creado un proyecto que se llama Mission Possible, y el objetivo es acelerar el cambio hacia sistemas energéticos con bajas emisiones de carbono que permitan un desarrollo económico sólido y limiten el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados y lo más cerca posible de 1.5 grados centígrados. En noviembre de 2018, el ETC, la Comisión de Transición Energéticas, publicó Misión Posible para alcanzar emisiones netas de carbono, cero de los sectores más difíciles de reducir para mediados de siglo. Este enfoque sectorial presenta con más detalle el análisis subyacente sobre la descarbonización del cemento que se incorporó al informe integrado en Misión Possible. Las soluciones que considera son reducir las emisiones de carbono con la gestión de la demanda de cemento, mayor reciclaje, reutilización y eficiencias de materiales, pero también reciclaje de hormigón o recuperación de cemento, mayor eficiencia de materiales de la construcción, haciendo más uso de casa-edificio, y también reducir la demanda de cemento mediante la sustitución de materiales. Eso es muy importante, pero porque tenemos que anticipar lo que puede pasar en algunos países por la pregunta de reemplazar o de cambiar el cemento con otros materiales.
Yo quiero dar un ejemplo de otro sector y lo que se pasa en Francia en este momento. Con el transporte aéreo en Francia, usted sabe que yo conozco muy bien el sector del transporte aéreo, pero durante el COVID, más de 90% de los aviones están en tierra, la mayoría de los aeropuertos están cerrados, es casi imposible pronosticar la recuperación futura y toda la cadena de suministro está afectada. El apoyo gubernamental fue condicionado al rendimiento ambiental de la compañía Air France. El gobierno aceptó de dar o de hacer 7.000 millones de euros otorgados a Air France si Air France mantienen sus pedidos de aviones para renovar su flota con aviones más eficientes, si incluyen un mínimo de 2% de combustibles de aviación sostenibles a partir de 2025, y si paran todos los vuelos nacionales, si hay una oferta de tren para todos los viajes de 2 horas y media o menos. Es una distorsión de la competencia con tren y con otros aerolíneas competidores. Entonces, hay una ley en preparación para prohibir todos estos vuelos a todas las aerolíneas. Las asociaciones ambientales piden que la media se amplíe a 4 o 4,5 horas y no solo 2,5 horas. Air France anunció unos 7.500 despidos y habla con el ferrocarril francés para encontrar soluciones. Pero lo que yo quiera mencionar es que de la misma manera que el tren parece muy mejor que el avión, cuando hablamos de medio ambiente, la percepción de la mayoría es que la madera podría ser mejor que el hormigón. Entonces hay un riesgo, porque si usted ve a la línea que va de París a Bordeaux en la presentación, el impacto de la construcción de esta línea especial está compensado con las emisiones de los aviones que volaron en esta línea en una periodo de 50 a 100 años. Entonces, se necesitará que los aviones volan 50 o 100 años para compensar las emisiones de CO2 de la construcción de la línea. Entonces, la percepción no es lo mismo que la realidad. Y este mismo principio de percepción puede afectar otros sectores y particularmente el sector de la construcción. Entonces, ¿cómo podemos anticipar y prepararse? ¿Usted piensa que se puede anticipar que los gobiernos pedirán utilizar más madera que hormigón en el entorno construido? No sé. Es el cabildeo del sector de la madera y la madera más poderosa e influente que el del cemento o del hormigón. ¿Es un problema de percepción, un problema de comunicación o un problema técnico? Nadie podría imaginar que el sector de transporte aéreo, de 3 a 4 veces menos emisor que el sector del cemento, está tan focalizado que los modos de transporte competitivos se ven privilegiados por las decisiones políticas. Entonces, les aconsejo que tomen esta posibilidad como un riesgo potencial. Entonces, ¿qué son las soluciones? Las soluciones son simples que incluso si la necesidad de consumir menos y mejores materias primas, mientras se satisface la creciente y se tiene como alce al final de la cadena, son tendencias cada vez más fuertes. Esas iniciativas constituyen un cambio de paradigma en favor de la llamada economía circular. Cuando se le preguntó a Dama Hélène MacArthur, fundadora de la Fundación homónima en 2010, cuál es el principal obstáculo para el desarrollo de una economía circular, ella respondió de inmediato, es el pensamiento. Estamos encerrados en esta mentalidad lineal. De hecho, ella dice,
no se trata solo de cambiar de centrales eléctricas de carbón a turbinas eólicas y paneles solares. No se trata solo de diferentes modos de transportes. Esto es reempaquetado, es un rediseño, es regeneración, es el sistema que debe cambiar. Según el Instituto de Economía Circular en Francia, la economía circular concreta el objetivo de pasar de un modelo de reducción de impacto a un modelo de creación de valor positiva a nivel social, económico y ambiental. En la Europa, la aplicación de los principios de la economía circular a la economía podría aumentar el PIB de la Unión Europea de un 0,5% adicional para 2030 y crear 700.000 nuevos empleos. Y la Comisión publicó en marzo de 2020 un plan de acción para la economía circular. El WBCSD estimó en 2017 que la economía circular representaba una oportunidad de 4,5 mil millones de dólares para 2030. Entonces, es necesario hablar lo mismo idioma y es necesario anticipar porque cambiar un sistema necesita cerca de 25 a 30 años. Entonces, es necesario tener una movilización para cambiar este sistema. La CSI hizo algunos estudios, empezando en el reciclaje del concreto y también con el foro, el último foro en 2018 sobre el tema de la economía circular y incluyendo una consulta más general de los principales actores con la colaboración de ARUP en 2012. El sector de la construcción tiene un impacto significativo en muchos sectores de la economía, en los empleos locales y en la calidad de vida. En un momento en que miles de millones de personas en la Tierra han sido confinadas para evitar la propagación de una devastadora pandemia de salud, también es esencial repensar lo que debería ser un hábitat que cumpla con las limitaciones del desarrollo sostenible. Un hábitat basado en pabellones individuales con un jardín aumenta la expansión y el uso de la tierra, así como el consumo de energía vinculado, entre otras cosas, a la necesidad de viajes más largos. Pero también, cuando están confinadas, es muy mejor habitando un pabellón individual. Un hábitat más verticalizado, en forma de apartamentos dentro de los edificios, resuelve en parte este problema de energía, pero genera otros problemas sociales al acentuar la promiscuidad entre los individuos, que es más cuando es necesario introducir un cierto distanciamiento. Por lo tanto, es imperativo pensar en una nueva forma de vivienda y infraestructura. Las dos están vinculadas. En cualquier caso, el edificio requiere grandes cantidades de recursos. Por ejemplo, representa alrededor del 50% de todo el material extraído en Europa. La economía de la Unión Europea está acumulando grandes existencias de metales y plásticos y podría para 2050 satisfacer una gran parte de sus necesidades de estos materiales, reciclando lo que ya se ha producido. 75% de acero, 50% de aluminio y 56% de plástico. Pero si se reciclan más acero, hay menor disponibilidad de escoria de alto orden, el slag. Entonces, es muy importante de seguir todos esos desarrollos para anticipar y conocer lo que puede impactar al sector. En el caso de Europa, incluso si el cemento es menos adecuado para el reciclaje,
aunque es posible reutilizar el cemento sin reaccionar, un aumento en la tasa de acero reciclada, actualmente 30% en China, conduce a una menor disponibilidad de escoria de alto horno que reduzca la tasa de clinker por tonelada del cemento. Esta oportunidad de reciclar los materiales podría reducir las emisiones de CO2 en 178 millones de toneladas, o un tercio de las emisiones totales actuales de las industrias pesadas en Europa. En Francia, con 42 millones de toneladas de residuos al año, el sector de los edificios representa más que los hogares, alrededor de 30 millones, pero de 4 a 5 veces menos que la construcción de obras públicas. Una ley promulgada en 2015 establece que desde 2020 el reciclaje y la recuperación de material de más del 70% de los residuos de construcción y obras públicas sean efectivas. También hay un problema o hay un riesgo con la arena y la grava, que son el material fundamental no reconocido de nuestras economías. Y hay un proyecto que fue desarrollado por UNEP, que les aconsejo leer, porque hay mucha importante información en estos materiales que están muy importantes para la utilización de hormigón y para la fabricación de hormigón. Entonces, pienso que el sector tiene que tener el liderazgo. Es importante salir de la crisis del COVID-19 y de reactivar la economía global lo más rápido posible. La presión para crear un nuevo modelo económico que tenga menos impacto en el medio ambiente será muy fuerte. La ayuda financiera irá acompañada de cláusulas ambientales para los beneficiarios. Entonces es importante asumir el liderazgo y hacer de la economía circular la herramienta del desarrollo y la responsabilidad. He tomado el CO2 de la hoja de ruta de FISEM para indicar que es importante hacer lo mismo proyecto, pero considerando la economía circular. Fue un suceso fundamental esta hoja de ruta CO2. Entonces podemos hacer otro proyecto con la economía circular. El sector del cemento tiene que estructurarse. La hoja de ruta para la economía circular, basado en el éxito obtenido con hoja de rutas bajas en carbono, es importante, y entonces pienso que es necesario cooperar con otras asociaciones, y he mencionado unas asociaciones y unas organizaciones como el Foro Mundial Económico o the World Bank, y también la Fundación Ellen MacArthur, que es los expertos en economía circular. También es importante incluir el CO2 y el carbono en esa economía circular. El carbono, el CO2 es abundante, es compartido por igual en todos los mundos si la captura directa es posible. Es asequible si aumentas los incentivos iniciales, y lo que se pasa en los Estados Unidos con los créditos fiscales muestran que es tan posible. La captura de carbono tiene un costo, pero el almacenamiento no aporta ningún valor, pero el uso aporta valor, como CO2 o CO2 como carbono. Entonces, si podemos entrar el CO2 en una economía circular, en cual el CO2 podría ser reciclable indefinidamente y la química ayuda, es una verdadera economía circular que podemos crear por el futuro. En conclusión, el mundo de mañana
no debe convertirse en el de ayer. Es lo que las asociaciones ambientales están preguntando en este momento de crisis. El mundo de mañana no debe convertirse en el de ayer. Pero también el mundo de mañana no se construirá con las ideas de ayer. Entonces, por los recursos, por la energía y particularmente los renovables, por el CO2, por la cooperación entre asociaciones, entre sectores económicos, la cooperación público-privada, es importante de pensar diferente. Y yo pienso que es importante que el sector tiene el liderazgo y es la hora de definir un nuevo mundo o una nueva manera de hacer la economía. Y el mundo de mañana, para mí, será circular o no será. Tenemos que salir del síndrome de Galileo, que decía que la Tierra está ronda y que en nadie estaban creyendo el Señor. Tenemos que salir de este síndrome y cambiar la economía que es ahora lineal en una economía que será circular en el futuro. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, lo trataré de preguntar con elementos. Muchas gracias. Muchas gracias, Philip, por tu intervención. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Daniel López pregunta, ¿cuáles son los principales retos competitivos de la industria cementera en los que la economía circular puede jugar un papel? Pienso que hay diferentes sectores o diferentes actividades de la economía. Lo primero es lo reciclaje al fin de vida, pero no es suficiente considerar el reciclaje cuando el construido llega al fin de vida. Es importante pensar a la concepción de la infraestructura o de la casa, lo que puede pasar al fin de vida. Y también es importante que el sector considera diferentes funciones para un mismo lugar. Entonces, podemos construir un sitio que empieza con oficios y también puede convertir en otra actividad. Y lo que es importante también es el fin de lo que decía en mi presentación, es considerar el CO2 como parte de esta economía circular y posiblemente capturar el CO2 en las plantas y traer de vender el CO2 a otros sectores que necesitan carbono, que necesiten carburantes con carbono, como la aviación o como los coches, para entrar en una economía en que se puede usar el CO2 capturado en no produciendo carburantes con petróleo o con carbono al principio, y también en el segundo ejercicio, otra vez capturando el CO2 y convirtiéndolo y capturándolo y convirtiéndolo. Hay muchas oportunidades para el sector de discutir con otros sectores y identificar esas oportunidades. Perfecto, Philip. Daniel Rodríguez pregunta, ¿cuándo cree usted que estará disponible la tecnología de captura de carbono desde los gases de CO2 para aplicación masiva? Pienso que la tecnología existe. Lo problema es el costo en este momento. Y
y el costo, una de las opciones para desarrollar esta oportunidad es tener un precio del carbono. Y este precio del carbono que están discutiendo a las Naciones Unidas desde 5 años, tendría que se manifestar. No hay otra posibilidad. No indica que se necesita un precio del carbono que es lo mismo en cada país, pero el concepto del precio en carbono puede ayudar a la tecnología a desarrollarse. Y hay diferentes tecnologías, tecnologías para las industrias, para las mayores industrias o directa captura en el aire. Hay compañías en Suiza, en los Estados Unidos y en Canadá que han empezado capturando el CO2 directamente del aire. Obviamente es menos eficiente que capturando el CO2 en las plantas, porque el CO2 en el aire, la concentración es muy menos que al fin de la planta, pero hay muchas tecnologías que están desarrollando y con el desarrollo de la energía con el hidrógeno, es posible combinar el hidrógeno y el CO2 capturado para producir carburantes. Entonces, pienso que va a desarrollarse. Pero lo principio es un problema de costo y no de tecnología. Alejandro Cacao pregunta, ¿podría ampliar sobre los retos de una excelente administración de los recursos de materiales considerando una economía circular? No sé si he comprendido la cuestión. ¿Puede repetir, por favor? ¿Podría ampliar sobre los retos de una excelente administración de los recursos de materiales considerando una economía circular? La economía circular es posible desarrollarse, no es posible desarrollarse quedando el mismo modo de funcionamiento. Entonces, consideramos que necesitamos más producción, necesitamos más recursos. Si continuamos en este modo de pensamiento, la economía circular no existirá. Pero si no cambiamos, vamos a llegar en una situación que no puede continuar. Entonces, tenemos que cambiar el modo de pensamiento y hacer una cooperación con los gobiernos, los organismos de bancos, los académicos, los industriales, para encontrar soluciones de cooperación juntos. Carlos Escobar pregunta, ¿en Europa están logrando que las emisiones de CO2 generadas por combustibles y materias primas alternativos AFR sean considerados carbono neutrales? En Europa consideramos que la mayoría de las industrias tienen que ser neutros en carbono en 2050. Entonces, si no la manera de hacerlo es reducir las emisiones de las actividades y por las emisiones que no pueden se reducir más, es compensar comprando créditos de carbono en otros países o otras industrias para compensar lo que no se puede reducir más. No es
compensar la totalidad de sus emisiones de CO2. Es importante reducir, pero a un momento no es posible para algunas industrias de reducir más. No es posible estar neutro en CO2 para la química orgánica, la química orgánica. Entonces, a un momento tenemos que compensar. Pero esta compensación no puede ser el primer lugar para reducir el CO2, porque si no, no hay bastante CO2 en el mundo para compensar. Entonces, cada sector necesita reducir y después compensar, pero el objetivo es el de estar neutro en CO2 en 2050. Y algunos sectores han anticipado y han cometido estar neutro en CO2 en 2040. José Víctor Tejeda pregunta, ¿qué expectativas se tiene de la aplicación de la economía circular en países emergentes? Pienso que yo no pienso que es importante establecer una diferencia entre países desarrollados o países emergentes. Pienso que la economía circular puede presentarse como una nueva revolución de hacer el business. Cuando hubo la revolución industrial, no se preocupaban si la revolución industrial estaba en Inglaterra solo o en otros países de Europa o en otros países. Se generalizó en el mundo. Hay que empezar en algunos países, pero pienso que hay un potencial importante para todos los países. Y entonces es importante para los países de América Latina o de Centroamérica de tener el liderazgo y de demostrar que pueden desarrollarse y pueden empezar en esta economía circular estableciendo los indicadores para demostrar que pueden desarrollarse y reducir el impacto en el medio ambiente y desarrollar los empleos y desarrollar la economía, porque todo esto creará muchos empleos y será una oportunidad para vender nuevos productos también. Perfecto, Philip. Voy a leer la última pregunta para ajustarnos al tiempo. Manuel Ortiz dice, ¿el reciclaje de algunos productos podría ser más costoso que deshacerse de ellos? Ahora sí, porque el reciclaje se piensa al fin de vida. No se ha pensado al principio de la concepción. Ahora si pensamos, por ejemplo, si yo tomo dos ejemplos. Los aviones. Los aviones están construidos ahora con carbono para que el peso de los aviones está lejos que si se construyen con aluminio. Pero no se ha conseguido lo que hacer del carbono cuando los aviones se van y no están explotados. Entonces, si se piensa en todo el ciclo de vida al principio, la energía y el costo para reciclarle podría ser menos que nos pensando en este reciclaje al principio. Lo mismo con las baterías de los coches eléctricos. Si no se piensan al principio, cuando necesitan reciclar,
probablemente que el costo y la energía es más importante. Lo mismo con los teléfonos móviles, cómo se recicla. Todo esto porque estamos en un modo de pensamiento que está lineal. Si podemos cambiar este modo de pensamiento y reflexionando en este momento en que necesitamos cambiar el mundo cuando la economía necesita desarrollar después de la crisis del COVID, es importante que sectores que tienen un impacto sobre el cambio climático tratan de cambiar este modo de funcionamiento y después pueden ser líder en el desarrollo de la nueva economía. Perfecto, Philip, muchas gracias. ¿Tienes algún comentario final que quieras darle a la audiencia? Solo que me disculpen por mi pobre español, porque he tratado de hacer lo máximo, pero no practico y es muy difícil pensar y hablar en español en el mismo tiempo. Entonces, estoy pensando en francés o inglés y tratando de hablar en español. Entonces, discúlpeme por eso. Bueno, Philip, muchísimas gracias por tu tiempo y valiosos aportes en este webinar. Esperamos que haya sido de gran interés para todos ustedes. En pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 19 de agosto titulado Visión Hoja de Ruta FISEM 2030, que será dictado por el ingeniero Ricardo Pareja, líder de innovación FISEM. El propósito de este webinar es compartir el resultado de las 9 hojas de ruta FISEM al 2030 para el sector cemento en Latinoamérica y el Caribe y presentar los principales ejes de reducción de CO2 al 2030 en el sector cemento, asimismo como los desafíos de adaptación de nuestros países a los impactos del cambio climático. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FISEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Una vez finalizado el webinar, les va a aparecer una encuesta de satisfacción. Les agradecemos 2 minutos de su tiempo para responderla. Desde FISEM les agradecemos nuevamente su participación y asistencia en este webinar y posteriormente se estará compartiendo con ustedes el respectivo material vía correo electrónico. De nuevo, muchas gracias y que tengan un muy buen día.